la nube. Ok. Bien, damos oficialmente la bienvenida a una nueva charla, la primera del mes de junio. Hoy estamos con Belén de SWAT, alias Chirimoya Alegre, y vamos a hablar sobre vegetales y salud. Siempre es mucho más que eso. Así que quienes están por primera vez, a quienes no conozco, por ejemplo, a la Yanina, a la Alicia, a María Luisa, quienes no son del grupo de clases, les damos todas las que sí lo somos una bienvenida especial. Este grupo que partió como gimnasia, lo quisimos agrandar a momentos como este, en donde podamos aprender, mover un poquito ahí la mente, y qué rico, Jime, que invitaste a tus amigas. Y es eso, no solamente ser nosotras las que vamos a las clases de gimnasia, sino abrirnos y compartir como una energía expansiva esto, que es el bienestar. Así que ahora vamos a darle la palabra a nuestra querida Belén y empezamos. Ya. Ya, chiquillas, muchas gracias, Lore, por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ya, les tengo una presentación. Si se escucha bien o si se corta en algún momento, me interrumpen, ya, porque yo no sé lo que ustedes van a recibir de esto. Y parece que vamos a ser puras mujeres, Sí. Como siempre, sacando la cara por el mundo del bienestar. Las mujeres siempre somos mayoría. Y les voy a contar un poquito de mí sobre esta charla de vegetales y salud. Mi nombre es María Belén Dizobá, yo me dedico a la alimentación saludable, consciente desde hace mucho tiempo, desde hace como 11, 12 años, producto de un cambio de vida que yo he ido viviendo, ¿cierto? Yo estaba estudiando ingeniería comercial el año 2009, cuando decidí cambiar mi alimentación, por razones personales de salud principalmente. Y me hizo también, y vi tantos beneficios en mí físicamente, porque empecé a sentir mucha energía, me empecé a sanar de muchas condiciones en mi salud, dolores de cabeza de mucho tiempo, colon irritable, problemas en la piel, un montón de cosas, que luego salí de la universidad y me empecé a dedicar a dar clases de esto, y a profundizar el estudio de esto, partí de forma autodidacta. El año 2011 formé Chirimoya Alegre como un blog para difundir y compartir un poco más de lo que era la alimentación basada en plantas principalmente, y bueno, y me dedicaba a eso, a dar clases, talleres, a inspirar a más personas, a guiar a más personas desde ese momento, cuando no se hablaba mucho de las dietas vegetarianas ni veganas, no era muy popular en esa época. Hoy día vemos a esta gente en la tele, ¿cierto?, haciendo recetas especiales, y se acepta mucho más que uno puede vivir y comer de formas distintas. En esa época no, entonces fue un camino igual desafiante, y me encanta estar acá compartiendo con ustedes, que yo sé que este es un espacio que la Lore le pone mucho amor, así que para mí es un honor poder compartir esto que también llevamos con más personas, y ojalá aportarles el bichito por lo menos de la curiosidad de si es posible comer plantas, ¿cierto?, vegetales, y por qué nos puede beneficiar. De eso se trata esta clase. Me pueden seguir por Instagram y Facebook, Chirimoya Alegre, y mi página es chirimoyaalegre.cl. Así que quiero pedirles que participen a través del chat y que me escriban qué es lo que para ustedes significa comer sano. De forma espontánea, ¿qué es lo que hoy día creemos que es comer sano? Para cada persona va a ser algo distinto. Así que algo muy, muy, muy personal. Me encantaría saber qué significa para ustedes esto. Yo sé que no es una pregunta fácil. A veces hay que pensarla un poco. Ahí voy a leer lo que van escribiendo. Comer saludable, comer alimentos poco procesados y variados. Comer sano es comer verduras y frutas. ¿Alguien tiene otra definición? Comer equilibrado. ¿Qué más es comer sano? Veo a María Loreto, la estoy viendo en la cámara. Comer saludable es saber en qué es lo que necesita mi cuerpo.
balanceado, natural, sin conservantes. Comer muchos vegetales y frutas y legumbres y no procesados. Dejar los alimentos procesados. Respetar horarios, dijo Ana. Súper. Ya, y hay varios conceptos que tiraron que son bien importantes. Respeto por el organismo, dice Isabel. Autocuidado, ¿cierto? Ya, y ahora quiero también que participen en el chat y me digan si creen o no en estas afirmaciones. Tenemos un montón de creencias alimenticias populares y que las venimos escuchando desde que nacimos probablemente y se van reforzando con el tiempo, seguimos leyendo cosas así o otras personas dicen que esto es así, pero pocas veces nos cuestionamos si son ciertas o no. Entonces quiero que en el chat me digan si creen o no creen, ya en cada una de estas frases. Por ejemplo, una alimentación sana es aquella que incluye un poco de todo. Se dice mucho esto. Comer sano es comer un poquito de todo. ¿Creen o no en esta afirmación? Sí creo. ¿Quién Sí más? creo, no puedo escribir. Sí. Ya, Ya, yo también creo, sí. ya, después vamos a debatir las creencias por si acaso. Yo no creo. Ponga que no. Lo puse. Yanina puso no, creo que hay cosas que de verdad producen daño. Pero está súper instaurado esto, comer sano es comer un poco de todo. La mejor proteína es la que viene en la carne y en el huevo. ¿Creemos en esto? No. %, pues, sobre todo para las personas que hacen deporte. ¿Quién más dice que sí o que no? La mejor proteína es la de la carne y el huevo. Un poco, dice Marta. No en el huevo, dice la Cata. Ya. Se come en Otra. forma mesurada, no a contrato. O sea, la carne son 2 veces a la semana, así es que por el fierro. Vamos, después lo vamos a Antiguamente, debatir. Solamente pasé estamos 10 diciendo años. si estas creencias son todavía populares. Por ejemplo, consumir leche es fundamental, es muy importante por su alto aporte de calcio. ¿Vemos en esto? No tomo leche yo. Por la vaca y un montón de cosas de atrás, pero tomo mucho yogur, sí. Solo les estoy pidiendo que compartan si creen o no en estas afirmaciones. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque muchas veces venimos repitiendo cosas sin nunca nosotros habernos informado, ¿cierto? De haber hecho el proceso de estudiar si es realmente cierto o no, de investigar. Otras creencias que son muy, muy populares. Los carbohidratos engordan. ¿Creemos en esto? Yes, dijo Ana. Sí, sí. Yo no, porque como poco arroz y pocas papas, normal, o sea, como corresponde dentro de la semana trato. Las ensaladas para mí son muy importantes. No puedo escribir. Ya. En exceso sí, puso María Luisa. Sí, engordan y además elevan la glucosa. No sé si saben que hay algunas dietas, incluso para enfermedades cardiovasculares, que son altas en carbohidratos. Las grasas engordan, esta otra creencia. ¿Sí o no? ¿Creemos en esto? Sí, No, sí, sí, yo sí, sí, sí. Las personas que no comen carne tienen menos fuerza. ¿Quién cree en esto? No, no, no. Falso, no creo. No, porque pueden sustituirla, me imagino que puso Jimena. Y creo que esta es la última. Si no como carne, me va a dar anemia. es Esta es que una de la las razones por las que carne mucha se gente come sigue comiendo mesurada. carne. La carne se come mesurada, 2 veces a la semana, bien delgaditos los bistecs, No por estamos el preguntando fierro. eso, Luz. Esto es una afirmación que mucha gente dice, ¿cierto? Si yo no como carne, me va a dar anemia. Pero bueno, hay muchas opiniones, estoy viendo que no, que no, que no.
Pueden no comer carne y estar bien. Ya, en fin. Ah, esto, comer sano es caro y toma más tiempo. No, la cocina es lo más importante y hay que cocinar con mucho amor. Bueno, algunas personas dicen sí, es verdad lo caro, un poco sí, sí, es caro. Las legumbres hinchan. Uy, me equivoqué ahí al escribir. Hinchan, nos inflaman. Sí, sí, sí. No, Algunas legumbres, si comemos mucho, a mí no. Ya, y ahí viene el factor personal. Se fijan que no todas las respuestas son sí o no. Comer sano es una moda. no No, es moda, no, de no, muchos años. no. Y ojalá que dure muchos años más. Y esta es la última, somos lo que comemos. ¿Esto es una creencia para nosotros o no? Yes, sí, es verdad, sí, de todas maneras, sí. ¿Alguien cree que no? ¿Que no somos lo que comemos? Solo leo sí. Y no Sí, solo tiene que ver con el peso, por si acaso. Entonces yo lo que les quiero demostrar es que somos lo que comemos. Y aquí les pido que pongan un poco de atención, porque les voy a dar algunos números y un poco de información respecto a nuestro cuerpo y por qué esta afirmación sí es cierta. Nuestro cuerpo se estima que está formado por muchas células, por lo menos por 30 billones de células, es un número gigante. Y cada una de estas células puede realizar decenas de procesos químicos, cada segundo. Entonces imagínense en este momento todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, porque nuestras células están vivas, son vitales, están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Y tenemos afortunadamente una inteligencia interna que coordina todo esto, como un director de orquesta, y permite que estas células que están haciendo su mejor esfuerzo para que nosotros estemos sanos y sanas, tengan un resultado favorable. ¿En qué momento? Cuando estamos oliendo algo, cuando estamos viendo algo, nuestro corazón está latiendo, estamos pensando, estamos sintiendo una emoción, la sangre circula por nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Son muchas, muchas células que están dando lo mejor de ellas para que todo pueda funcionar correctamente. Y estas células están en constante renovación. No tenemos las mismas células todos los días. Entonces, distintas partes del cuerpo se van renovando en diferentes periodos de tiempo. Pero el cuerpo que tenemos hoy día no va a ser igual al cuerpo que vamos a tener en 2 años, ni en 5 años más, ni en 10 años más. Porque son células que mueren y nuevas células vuelven a nacer. Por ejemplo, las células del epitelio intestinal, la capita interna del intestino, se renuevan cada 2 a 4 días. Entonces ese sector, imagínense, se renueva cada 4 días, está formado por células nuevas que hoy día no existen. Nuestro sistema inmunitario, las células del sistema inmune se renuevan entre 2 a 10 días. Las células del cuello del útero se renuevan cada 6 días. Las células de los pulmones cada 8 días. Las células de la piel, de la capa más superficial, se renuevan entre 10 a 30 días. Entonces imagínense, la capa de piel que uno toca, en 30 días más va a estar formado por células completamente nuevas que hoy día no existen. Los glóbulos rojos se renuevan cada 4 meses. El hígado completo de un adulto se puede renovar entre 6 meses a 1 año. El esqueleto de un adulto se renueva entre 7 a 10 años. Y las células musculares, que son de las que más se demoran, se renuevan cada 15 años. Incluso hoy día sabemos que muchas neuronas mueren y vuelven a nacer. Hasta hace un tiempo se creía que nacíamos con un número de neuronas específico y que en la medida en que nos íbamos golpeando en la cabeza iba bajando un poco como esa cuenta neuronal. Y hoy día sabemos que no, que muchas neuronas vuelven a nacer. ¿Y por qué les cuento esto? Porque los materiales de construcción de esas nuevas células que todavía hoy día no existen y la energía que necesitan esas células para trabajar
vienen de los nutrientes que consumimos. Entonces, si queremos tener un cuerpo de buena calidad, formado por células de buena calidad, necesitamos nutrientes de buena calidad. Así de importante, nuestro cuerpo está formado por elementos que vienen de los mismos nutrientes que consumimos. Entonces, literalmente somos lo que comemos. Y este reciclaje que ocurre constantemente tiene mucho que ver con nuestra alimentación. Por otro lado, y esto ya es algo muy bacán que se ha ido descubriendo en los últimos años, en la medida que envejecemos, ocurre que en los cromosomas, que son los que van a permitir esta reproducción celular, que replican el ADN, ¿cierto? Las partes, aquí están los cromosomas, las partes más extremas se llaman telómeros. Y los telómeros, en la medida en que vamos envejeciendo, se van acortando, achicando. Y eso lleva a que podamos desarrollar ciertas enfermedades, que la regeneración de las células no sea tan efectiva, que yo ya no tenga la misma calidad de mi cuerpo de hace 20 años, hace 30 años. En la medida en que los telómeros se van achicando, yo voy envejeciendo más rápidamente y puedo desarrollar enfermedades porque se daña mi material genético. ¿Y qué tiene que ver esto con la alimentación? Tiene mucho que ver porque se ha estudiado cómo el largo, la extensión de los telómeros tiene que ver con variables del entorno. Por ejemplo, la actividad física, la tasa de obesidad, el consumo de tabaco, de drogas, el estrés, el descanso, el consumo de antioxidantes y los nutrientes. Entonces hay ciertos tipos de alimentación que ayudan a que se demore mucho más los telómeros en acortarse, es decir, que podamos envejecer más lentamente. Y no me refiero solo al envejecimiento externo, que se vea la arruga, sino que todo nuestro cuerpo va envejeciendo, incluso nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, la calidad de nuestros alimentos es fundamental para que funcionen bien nuestras células y para que estas nuevas células que se van generando, nuevos órganos, estén sanas y eficientes. Si hoy día tenemos un trastorno en nuestra salud, el que sea, yo creo que casi nadie se salva en el fondo de tener algún trastorno en su salud. Pero ese órgano que está siendo afectado, o ese sistema, en un tiempo más va a estar formado por nuevas células. Entonces esto da la ilusión o la esperanza de formar células que sean más sanas y que se pueda revertir la situación que estoy viviendo hoy día. Si bien hay algunas enfermedades que son irreversibles hasta el momento, por lo menos que no se ha encontrado cura, muchas sí lo son, dependiendo de nuestro estilo de vida principalmente. Y por otro lado, los alimentos que comamos van a afectar nuestra microbiota intestinal. Y esto es un campo de estudio que está en expansión gigante. Yo encuentro que es algo muy importante que todos debiéramos empezar a aprender, porque la microbiota es este sector del intestino compuesto por billones de microorganismos, principalmente bacterias. También hay virus, y otro tipo de microorganismos. Tenemos por lo menos 48 billones de microorganismos en el colon, principalmente, que es la parte más baja de nuestro intestino. Y estas bacterias, la gran mayoría de ellas son benéficas, son buenas, entre comillas, nos hacen bien y tienen funciones muy importantes, que nos van a afectar no solo a nivel digestivo. Hasta hace un tiempo no se estudiaba el intestino porque era un sector que le hacíamos un poco el quite, porque el intestino es sinónimo de caca, ¿cierto? De baño, de algo que no quiero saber. Y hoy día, como se ha empezado a investigar más, sabemos que es súper importante nuestra salud, la salud de nuestra microbiota intestinal, cómo estas bacterias están viviendo, qué tipos de bacterias tenemos ahí, cómo se relacionan entre sí, a qué bacterias estamos alimentando. Y hay bacterias benéficas y hay bacterias no tan buenas. Y las no tan buenas van a empezar a tomar espacio en nuestro intestino, generando un montón de efectos negativos en nuestra salud, y tiene que ver 100% con lo que comemos, las bacterias que se van a incorporar a nuestro intestino. Piensen en su intestino como un hotel, como que estoy dándole hospedaje a nuevas bacterias. Si todas las piezas del hotel están llenas con bacterias buenas, vamos a decir buenas entre comillas, no van a entrar las bacterias malas, no va a haber espacio para ellas. Y yo las voy a mantener en ese hotel si les doy la pieza, ¿cierto? Pero también si les doy alimento. La forma de eliminar bacterias y microorganismos que nos hacen daño es dejar de alimentar a esas bacterias. Y con eso se revierten muchas enfermedades. ¿Por qué? El intestino es la primera barrera de ingreso a nuestra sangre, antes que cualquier otro sector del cuerpo. Entonces, cualquier cosa que comamos, que traguemos, que pase por nuestro sistema digestivo, primero va a pasar por esta zona, que es como un campo de batalla,
¿sí? Es como nuestro ejército, y las bacterias van a definir si eso va a ingresar a la sangre o no, ya sea sustancias tóxicas de los alimentos, otros patógenos que pueden ingresar a través de las comidas, sustancias químicas de los medicamentos, etc. Participan obviamente en los procesos de digestión, las bacterias, de fabricar nuevos nutrientes, nutrientes que tienen mucho que ver con nuestro sistema inmunológico, y son gran parte de nuestro sistema inmune. Hoy día nos estamos preocupando de fortalecer nuestra inmunidad, principalmente para cuidarnos del COVID. Ojalá esto hacerlo siempre, ¿cierto? En pandemia o no pandemia. Y gran parte de nuestro sistema inmune se basa en mi microbiota. Entonces mucha gente dice que la salud comienza en el intestino. Y es principalmente por esta razón. También al intestino se le llama segundo cerebro o sistema nervioso entérico. Y esto es porque en la microbiota se fabrica gran parte de la serotonina y de la dopamina, que son neurotransmisores que van a afectar mi creatividad, mi sensación de bienestar, de placer, de concentración, etc. Entonces lo que yo como va a afectar mi microbiota y va a afectar mi comportamiento, va a afectar mis emociones, va a afectar incluso lo que pienso. Imagínense lo importante que es. Y hay, obviamente, bacterias que van a hacer que yo sienta más espacios de tranquilidad, de alegría, de amor, pero también hay bacterias que lo que están buscando es hacerme sentir estresada, angustiada, frustrada. Muchos tipos de depresión surgen por daños en la microbiota. Y esto es muy, muy, muy relevante, sobre todo si hoy día estamos tratando de cuidarnos un poquito más. Entonces, aquí viene la medicina del estilo de vida, que me encanta y se las quiero compartir, que es un enfoque de la medicina que se basa en evidencia, es decir, en estudios científicos, ¿cierto? Para poder prevenir, tratar y revertir enfermedades. Y la medicina del estilo de vida habla que la salud comienza principalmente por nuestro estilo de vida, por nuestros hábitos, antes que por herencia genética. Muchas personas creen que están heredando las enfermedades de su familia, ¿cierto? De sus mamá y papá, abuelos, etc. Pero lo primero que se hereda son los hábitos. Entonces, si yo nací en una familia muy sedentaria, que consumía mucho azúcar, muchas grasas procesadas, que viven en un ambiente muy estresante, con poco descanso, etc., yo voy a estar heredando sin duda sus enfermedades también, sin duda. Pero hay una influencia mucho mayor en nuestros hábitos que en los genes que heredamos. Entonces no estamos condenadas o condenados a sufrir las mismas enfermedades que nuestra familia, porque podemos cambiar nuestros hábitos, y es una posibilidad permanente. Hoy día, mañana, todos los días podemos hacerlo. Aunque quizás por 60 años no lo hicimos, este es el momento. Hoy día podemos hacerlo, si quisiéramos, ¿cierto? Si tenemos alguna motivación. Y la medicina del estilo de vida se centra en 6 hábitos principales, 6 pilares. La actividad física, el control de estrés, las relaciones interpersonales, el sueño o descanso, el abuso de sustancias químicas tóxicas y la alimentación. La alimentación es uno de los pilares más importantes. Y el estilo de alimentación que promueve este tipo de medicina es alimentación basada en plantas, comer vegetales. Y es lo que les quería decir acá. La alimentación integral basada en plantas es una alimentación que llega a ayudarnos a nuestra salud, ¿cierto? Presente, futura también, pero también a la salud del planeta y de otros animales. Y por eso es una alimentación tan completa y que hoy día se está expandiendo mucho más la conciencia respecto a cómo lo que yo como me va a afectar a mí y también a otros seres. Entonces, en relación a las propuestas que hace la medicina del estilo de vida, que les recomiendo mucho que busquen información de esto, está la página, está acá, lifestylemedicine.org, y tiene hartos recursos en español por si quieren estudiarlo un poquito. Y ellos dicen que no es lo que yo hago una vez al mes, no es el ejercicio que yo hago una tarde a la semana, o la meditación que hago un día al mes, o la torta que me como un día al mes, sino que es lo que yo hago todos los días lo que va a influir en mi salud. La comida que yo como todos los días, mis hábitos de sueño de todos los días, si estoy llevando algún tipo de terapia o de disciplina que me permita enfrentar el estrés todos los días. Así como una vez al mes no me va a pasar nada si yo me como un pedazo de torta, pero si yo lo hago todos los días, probablemente sí.
y no muy positivamente. Entonces nuestros hábitos nos definen, somos nuestros hábitos, somos el resultado de nuestros hábitos. Y a nivel físico, mental y emocional. Nuestros hábitos también van a influir en nuestra forma de pensar. Incluso las relaciones, ¿cierto? O sea, con quién yo me estoy juntando. Somos el resultado del conjunto de personas con las que yo comparto, a quienes yo entrego mi energía, con quienes yo converso, recibo información, entrego información. Y por eso las relaciones interpersonales son también tan importantes. Y la alimentación es una de todas estas variables y es una de las más relevantes. Dan en la página muchas recomendaciones, les quiero mostrar esto porque realmente lo encontré bacano. Hoy día recién empecé a descargar los recursos que tenían. Y de forma bien precisa, o sea, qué comer, qué no comer, cuánto ejercicio hacer al día, cuánto debiéramos dormir, en promedio, ¿cierto? Porque cada cuerpo va a ser distinto. Pero en general son recomendaciones súper lógicas y que nos pueden beneficiar un montón. Por ejemplo, tome agua. Algo súper básico, que no sé si lo hacemos con conciencia. Por lo menos, imagínense, dicen para los hombres 3,7 litros y para las mujeres 2,7 litros. La mayoría de la gente que yo conozco no toma esa cantidad de agua. Socialicen, en tiempos de pandemia es más difícil, estamos más lejos de otras personas, nos cuesta más la interacción, pero sigue siendo tan importante. Respete sus emociones. Nuestro mundo emocional es tan importante y también se relaciona directamente con la comida, porque lo que comemos va a influir en nuestra microbiota, ¿cierto? Los tipos de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Y estas bacterias, a su vez, van a generar emociones en nosotros. Así de importante es lo que yo voy a comer. A veces cuando tenemos antojos por algún alimento o reacciones medio de arrebato, muchas veces son nuestras bacterias las que nos están diciendo, anda y cómete ese pedazo de torta, anda y cómete esa barra de chocolate, porque de eso se alimentan ellas. Entonces, para su sobrevivencia, es fundamental que yo me coma esa barra de chocolate. ¿Y cómo lo logran? A través de la generación de neurotransmisores que me provocan esas emociones. Así que somos bien controlados por nuestras bacterias y por eso es tan importante tener bacterias que favorezcan nuestra salud, que estén a nuestro favor. Que en el fondo yo, en vez de sentir ganas de ir a comerme esa barra de chocolate, sienta ganas de ir a comerme esa manzana. Espontáneamente, no por esfuerzo, no como obligación, no porque el doctor me diga, sino porque me den ganas. Y es posible hacerlo, después les voy a decir cómo. Ya, entonces, algunos estudios que relacionan el consumo de vegetales con la salud existen muchísimos. Yo solo les voy a mencionar algunos, pero si quieren empezar a investigar, háganlo. Hay mucha ciencia detrás de la alimentación basada en plantas y cada día va a surgir más y más evidencia. Y así ha sido en los últimos años. Entonces, algunos que a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, este estudio analizó la dieta de 130.000 personas vegetarianas y de 15.000 personas veganas y llegaron a muchas conclusiones en relación a qué tipos de enfermedades desarrollaban y en qué porcentaje, comparado con personas omnívoras. Cuando hablamos de vegetarianos estamos hablando de personas que comen vegetales, pero también comen huevos y leche o lácteos. Las personas veganas, en cambio, no comen ningún producto de origen animal, solamente vegetales. Y con este gran estudio, igual hay muchos más, pero con este estudio se llegó a la conclusión de que las dietas vegetarianas y veganas permitían que las personas tuvieran menor índice de masa corporal, menor nivel de colesterol total y de LDL, que es el colesterol malo, menor nivel de glicemia que los omnívoros, y algo muy importante, los veganos tenían 15% menos de probabilidades de desarrollar cáncer y 25% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, que son las principales razones por las que estamos muriendo hoy día como sociedad. Así que no es menor. Ahí está el nombre del estudio, le pueden sacar un pantallazo si lo quieren buscar, para que lo lean en detalle. Este es otro que no solamente analiza la alimentación, sino variables de estilo de vida, y cómo la inflamación crónica se asocia a muchas enfermedades que hoy día estamos viviendo. Entonces, la inflamación crónica va a ocurrir cuando hay inflamación de forma permanente y no solo transitoria. Cuando tenemos una infección, por ejemplo, es súper importante que exista inflamación en nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmune lleva todas nuestras defensas a esa zona, nos protege, trata de reparar, ¿cierto? Actúa como canal de defensa, pero es transitorio. En la medida en que se resuelve esa situación,
debiera bajar la inflamación. Hoy día estamos viviendo niveles muy altos, nunca vistos, de inflamación crónica. Mucha gente está constantemente inflamada a nivel celular, a nivel inmunológico, no en la guata, ¿cierto? No en el intestino. No es la inflamación que yo sufro cuando como y me hincho, por decirlo así, sino que a nivel del sistema inmune. ¿Y qué pasa con esto? Ocurre que si yo mantengo una inflamación permanente, por un lado, mi sistema inmunológico no va a tener energía para poder defenderme de cosas puntuales, como una infección en particular, como el COVID, por ejemplo. Entonces voy a responder de forma muy baja a infecciones y a ataques de otros patógenos. Pero por otro lado, la inflamación permanente hace que yo desarrolle lesiones y daño en distintos órganos y sistemas de mi cuerpo. Y aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, como problemas cardíacos o cardiovasculares, cáncer, diabetes, problemas renales, de hígado, desórdenes neurodegenerativos, entre muchos otros. Entonces hoy día se cree que la inflamación es la razón por la que estamos tan enfermos, la inflamación crónica. Y uno dice, chuta, ¿y qué puedo hacer frente a esto, cierto? Entonces se estudiaron cuáles son las principales variables que generan la inflamación. Y en este dibujito lo que muestran son las principales variables que generan inflamación crónica, y esta inflamación crónica luego genera todas estas enfermedades, incluso la depresión. Y 3 de estas variables tienen que ver con la alimentación. Obesidad, disbiosis, que es una alteración de mi microbiota intestinal, y la dieta, la alimentación directamente. Hay otros factores como el sedentarismo, infecciones que yo me puedo pegar por mala suerte muchas veces, falta de descanso suficiente, mucho estrés y presencia de sustancias tóxicas en mi sangre, que pueden venir de medicamentos, del aire, el aire contaminado, de los cosméticos, del agua, la llave está contaminada, etc. Entonces casi la mitad de las variables que afectan la inflamación tienen que ver con lo que yo como. Y de ahí ha venido mucho el estudio de la alimentación antiinflamatoria, que es la que me va a relajar el sistema inmunológico y me va a ayudar a no estar siempre súper activa en relación a mi inmunidad, porque solamente mi inmunidad debiera actuar cuando yo estoy frente a un riesgo, ¿cierto? Como un virus o como una bacteria, o cuando tengo un golpe en alguna parte de mi cuerpo. Y la dieta antiinflamatoria está basada principalmente en alimentos vegetales integrales con harta fibra, como las verduras, las frutas, las legumbres, el omega 3, la vitamina C y antioxidantes. Y los antioxidantes están presentes en todos los vegetales naturales, todos. Probablemente no en productos procesados, aunque sean de origen vegetal, pero sí en alimentos naturales integrales, como los que vemos aquí, que fue uno de mis almuerzos con muchos colores. Este estudio ya también es muy relevante porque habla de la salud mental o cognitiva y cómo los patrones alimenticios afectan nuestra salud cognitiva en adultos mayores. Entonces, bueno, el estudio es súper largo, pero se llegó a esta conclusión. Existe una relación positiva entre estilos de alimentación basados en plantas, altos en grasas poliinsaturadas como el omega 3 y monoinsaturadas, y bajas en productos procesados, y la salud cognitiva en adultos mayores. En especial destacó, por lo menos en este estudio, una dieta que es la Mind Diet. Voy a ponerlos en silencio, chiquillos. No sé quién fue. Yo no puedo. La Lorel tiene que hacer. Y cómo con esta dieta se reduce en un 53% el riesgo de sufrir Alzheimer, solamente con la elección de alimentos. Imagínense, y más encima, una persona que lleva esta dieta va a presentar una función cognitiva similar a una persona 7 años más joven. Entonces, así de importante es nuestra alimentación, también influye en nuestra salud mental. Y lo que hace esta dieta es promover alimentos integrales vegetales, limitando carnes, lácteos y procesados. Y creo que este es el último que les voy a mostrar porque está lleno de estudios, no les quiero dar la lata, pero sí para que tengan como más argumentos, ¿cierto? Este estudio, no sé a qué año, ahí sale, del 2016, compara el consumo de proteína animal con proteína vegetal y distintas razones o causas de muerte.
Entonces, ¿cómo afecta la mortalidad en su totalidad? Y el alto consumo de proteína animal se asocia a mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que es una de las razones por las que muere más gente en el mundo. Al contrario, el alto consumo de proteína vegetal tenía una relación inversa con la mortalidad, es decir, menor mortalidad cardiovascular y de todo tipo. Las personas que comen más vegetales tienen menor tasa de mortalidad y más longevidad. Y también al final recomiendan sustituir proteína animal por proteína vegetal para bajar el índice de mortalidad. Y como este hay muchos otros, este habla de las migrañas, cómo una alimentación basada en plantas te puede ayudar a bajar los síntomas de la migraña y a resolverlos muchas veces. Cómo las dietas veganas han afectado a los adventistas. Ustedes saben que los adventistas son la mayoría vegetarianos y veganos, entonces son una población que se estudia un montón porque sirven para poder estudiar y llegar a conclusiones en la salud. Y se han comparado personas adventistas no veganas con sí veganas y cómo las personas adventistas veganas viven mucho más tiempo y desarrollan mucho menos enfermedades. Y aquí hay otro estudio que también pueden buscar. No sé si alcanzan a leer lo que les estoy compartiendo. Si no, le puedo mandar la presentación a la Lore si quisiera compartírselas luego. También cómo el consumo de frutas y verduras junto con la actividad física influye en el desarrollo de distintas enfermedades y en la mortalidad por esas enfermedades. Está lleno de información, está lleno de investigaciones. Lo que ahora hace falta es que esto se expanda, se comunique, más gente tenga acceso a esta información. Es súper difícil cambiar paradigmas que llevan tantos años. Son creencias que tenemos tan arraigadas, mucha gente incluso se lo toma personal. Cuando hacemos, por lo menos en mis clases, de repente estamos hablando de una enfermedad en particular y hay una reacción emocional en algunas personas que asocian esa enfermedad con ellas mismas, con la historia de su familia, ¿cierto? Con la culpa, etc. Entonces, traspasar todas esas barreras emocionales y reaccionar de forma diferente al cambio, porque rechazamos el cambio constantemente. Es lo que más cuesta para que esto se empiece a difundir en medios masivos y no solamente queda en espacios reducidos, ¿cierto? En gente que ya está buscando por sí misma esta información. Entonces, queremos empezar a fortalecer nuestro sistema inmune, yo creo que sí, a todas y todos nos conviene, especialmente en medio de una pandemia. Y para eso, claramente hay muchos factores, ¿cierto?, que van a influir, pero de lo más importante, y es lo que la medicina al estilo de vida dice, por lo menos en relación al COVID, esta gráfica la saqué a una página de recursos especialmente como para enfrentar el COVID. No fume, duerma entre 7 a 9 horas, desarrolle vínculos sociales, o sea, vuelva a reunirse con su gente querida, y si no puede ser físicamente, que sea a través de un computador. Pero es muy importante, actividad física todos los días 30 minutos, no sé si ustedes lo están haciendo con la Lore, yo creo que eso está cubierto, porque la Lore da como 6 clases en el día. Si las siguieran todas estarían, pero con sobrecarga de actividad. Aprenda a manejar su estrés y seleccione los alimentos más saludables, especialmente una gran variedad de vegetales. Y esto ya es algo que debiera empezar a decirse a nivel, en mi opinión, a nivel de gobierno, ¿cierto? De las decisiones estratégicas que tienen que ver con mejorar la salud de la población. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar una alimentación que me nutre y que me beneficia también a todo nivel? Y no solamente a mí, también al medio ambiente, y eso es lo maravilloso de la alimentación basada en plantas, que comer vegetales nos está ayudando a nosotros, pero también al planeta. Y bueno, eso es para otra charla, pero porque sabía que no iba a alcanzar a hablar sobre eso, pero nuestra alimentación es uno de los factores más importantes de daño al medio ambiente, de uso de recursos naturales, de cambio climático, etc. Entonces aquí está la pirámide, los presento, no sé si la han visto, la pirámide, una de las pirámides de alimentación basada en plantas, que es una pirámide nutricional muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque es relativamente nueva. Y aquí, si se fijan, hay solo vegetales de muchos tipos. Son vegetales integrales, en su mínimo procesados o no procesados. Y tenemos muchas frutas y verduras de muchos colores. Hay muchas crucíferas, como el brócoli, como el repollo, como las hojas de kale, etc. Fuentes de grasas naturales, como la palta, semillas, frutos secos, coco, etc.
legumbres, cereales integrales. Y estos grupos de alimentos hacen un plan nutricional que puede ser 100% completo. Es decir, que no me falte ningún nutriente, salvo dos que hoy día se suplementan y en muchos tipos de alimentación, la vitamina B12 y la vitamina D. Y esto es parte de un estilo de vida, como les dije antes, entonces no es solo comer vegetales, sino que también preocuparme en mi salud emocional, de descansar, de hacer ejercicio, hidratarme bien, etcétera, para llevarme al equilibrio. Alguien de ustedes puso comer sano es comer de forma equilibrada. Y ese concepto es muy importante, pero también da para muchas respuestas distintas, porque equilibrio para mí puede ser distinto que para ti o para otra persona. Entonces, una dieta equilibrada me va a llevar a un estilo de vida que me genere equilibrio en todas las áreas, emocional, mental, física, en relaciones personales, me va a llevar al equilibrio medioambiental y no solamente a mí misma o mí mismo. Y una de las recomendaciones para comer vegetales es comer vegetales de muchos colores o comer el arco iris, que también es algo que se repite harto, quizás se puso de moda y encuentro que es una moda muy positiva, porque mientras más colores de alimentos consumamos, vamos a incluir mayor variedad de antioxidantes, principalmente. Entonces los antioxidantes de color naranjo, presentes en los alimentos naranjos como el zapallo, por ejemplo, el durazno, etcétera, la zanahoria, son diferentes a los antioxidantes de los alimentos de color rojo, morado, verde, amarillo, blanco. Y todos estos antioxidantes me ayudan a mejorar mi sistema inmunológico, alimentar a mi microbiota intestinal, fortalecen mi inmunidad. Sin antioxidantes nosotros no podríamos sobrevivir. Entonces es súper importante que si vamos a comer un poco más sano todos los días, incluyamos distintos colores de alimentos en nuestros platos. Y si piensan en un almuerzo típico, por lo menos vamos a hablar de Chile, ya no sé otros países, pero acá generalmente son dos grandes colores, como un blanco beige, que sería arroz o tallarines o puré o papa, con algo café, que sería carne, pollo, vienes, etc. La ensalada es muy poquita siempre, la fruta siempre es como de postre, muy poquito, y no tenemos una gran variedad nutricional, ni una gran variedad de colores tampoco, con un estilo de alimentación así. Entonces variedad es súper importante para estar bien nutrida, y no quedarnos solo con un grupo, o sea, no es solo comer lechuga, palta, tomate y plátano, sino que abrirnos a consumir muchos tipos de vegetales, que afortunadamente en nuestro país tenemos acceso a muchísimos. Y hay hartas recomendaciones de cómo llevar una alimentación basada en plantas o cómo hacerlo para comer más vegetales todos los días. Y aquí hay una propuesta que a algunas personas les puede salir más cómoda que a otras, y lo que se recomienda es comer por lo menos la mitad de nuestras comidas que sean frutas y verduras, por lo menos la mitad de lo que yo como en todo el día. Un cuarto que sea proteína, ojalá vegetal, por todos los beneficios que tiene, y hay proteína vegetal en las legumbres, en los cereales integrales, en las semillas, en los frutos secos, etc. Y un cuarto de granos o cereales enteros, que podría ser quinoa, arroz integral, maíz, mijo, amaranto, etc. Y con estos alimentos podemos hacer un montón de preparaciones, ni se imaginan. Muchas personas tienen una resistencia al cambio de alimentación porque creen que es muy limitado, que voy a terminar comiendo puras ensaladas todos los días, o puros batidos todos los días, y no necesariamente va a ser así, tampoco tiene que ser costoso, ni difícil, ni que tome mucho tiempo. Cada uno elige la forma, porque posibilidades son infinitas. Como alguien también puso que en las creencias, el comer sano es caro y toma mucho tiempo. Hay estilos de alimentación saludables que son caras y toman mucho tiempo, sin duda. Y al mercado le conviene, ¿cierto? Los que nos venden esos productos o esa forma, obviamente le conviene, pero existe la forma de comer sano más barato y más práctico y más simple que como estoy comiendo hoy día mismo. Que mi forma de comer hoy día se puede simplificar, puede ser más nutritiva y puede ser más barata incluso. Los alimentos más caros en general son de origen animal. Comer carne, pollo, pescado es mucho más caro que comer legumbres, por ejemplo. Y ese sería el sustituto. Pero a veces nos fijamos en los alimentos gourmet procesados y decimos, pucha, esto va a ser más caro. Claramente una mermelada que traemos del Himalaya va a ser más caro que una mermelada de la señora Juanita de la esquina. Pero no necesariamente va a ser más saludable tampoco esa mermelada. Entonces, hay muchas opciones y comer más en casa, preparar más nuestra propia comida, en el fondo tomar el control de nuestra alimentación va a hacer que sea más simple
y que sea más barata también. Pero claramente hay que aprenderlo. No nacimos con esta información. De niños no nos enseñaron esto tampoco. Entonces, es un mundo nuevo. Yo digo siempre que la alimentación consciente es un mundo un poco paralelo, porque muchas cosas son diferentes y nos empezamos a dar cuenta que es mucho más sencillo que las ideas que tenemos en nuestra mente. También les quería compartir esta afirmación que está presente en la Asociación Americana de Dietética y también en la página de la Asociación Canadiense de Dietética, y dice así: las dietas vegetarianas o veganas bien planificadas son saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud, en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para deportistas. Es decir, organismos internacionales de alimentación y de nutrición avalan este tipo de alimentación. Esto ya no es algo de un grupo específico, medio hippie, ¿cierto? Medio pachamámico, que dice voy a comer puras vegetales porque voy a cuidar el planeta, lo que es maravilloso, pero ya no es solo eso. También hay un respaldo científico detrás de esto. Aunque tengamos todavía muchas creencias que nos hacen resistirnos a estos cambios. Pero por lo menos ya existe la seguridad de que si planificamos bien nuestra alimentación y comemos puras plantas, podemos estar cubiertos en relación a nuestra salud. Y bueno, de la idea a la práctica hay un camino largo, porque yo puedo tener toda la intención de comer un poco más de vegetales, ¿cierto? De llenar mi vida de colores, de mejorar mi estilo de vida, pero hay que llevarlo a la práctica. Entonces algunas ideas les quiero dar para probar, sean simples, que las motive y que realmente esto se lleve a la práctica. Poco a poco, al ritmo que cada una le interese, comer vegetales siempre me va a traer beneficios. Aunque sea un vegetal más al día, aunque sea una ensalada más al día, aunque sea una fruta más al día, me va a traer beneficios por todos los componentes medicinales que contienen. Entonces, ayunar y beber agua es muy recomendable en las mañanas, muy recomendable. En la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, ¿cierto? Pero evitar tomar el desayuno apenas me levanto. ¿Por qué? Porque cuando me despierto, mi cuerpo está cargado de toxinas, mi sangre. Para poder eliminar esas toxinas, tengo que tomar agua e ir al baño. Necesito tomar harta agüita, hidratarme, la hidratación es súper importante. Y si comienzo el día comiendo inmediatamente apenas me despierto, voy a estar impidiendo ese proceso depurativo que es muy, muy recomendable que ocurra. Además, los ayunos intermitentes, que no sé si con la Lore lo han visto quizá en alguna charla, sirven para regular mi microbiota, para regular mi sistema de hormonas, para tener más energía, para enfrentar el envejecimiento acelerado y un montón de enfermedades autoinmunes. Entonces, extender el periodo en que yo despierto y no como, aunque sea un par de horas, postergar un poquito el desayuno, tiene muchos beneficios y a eso se le llama ayuno intermitente, que también podría consistir en comer más temprano, o sea, que mi cena sea más temprano que lo habitual. Nos podrían decir por el chat a qué hora cenan en general. Mientras más tarde sea mi última comida, peor se va a digerir, mayor nivel de estrés oxidativo me va a generar, va a fermentar, va a dañar mi microbiota, yo voy a dormir peor. Así que comer un poco más temprano y hacer esa ventana de no comer, ese ayuno, desde mi última comida hasta mi siguiente comida, un poco más larga, más extensa. Parece que están respondiendo. A las 20 horas. Ah, súper bien. Tipo 20, 19. Súper. Y hay gente que come a las 11 de la noche, a las 12, a la 1. Y hay personas que no comen en todo el día porque no tuvieron tiempo, porque su trabajo es muy demandante. Llegan a su casa a las 9 de la noche y ahí recién comen. Y eso es fatal. La misma comida, las mismas calorías, la misma cantidad, etcétera, que yo me como a las 12 del día o a las 2 de la tarde, se va a digerir muchísimo mejor y va a influir diferente en mi glicemia, en mi azúcar sanguíneo, que la misma comida a las 12 de la noche. Entonces no solamente importa lo que voy a comer, sino en qué momento me lo voy a comer y cómo me lo voy a comer, si me lo voy a comer súper estresada o tranquila, ¿cierto? Consciente, compartiendo el alimento, estando presentes en ese momento. Comer más vegetales
más alimentos vegetales naturales, y no estar pensando todo el tiempo en, chuta, tengo que hacer algo muy producido, porque si bien quizás a muchas de ustedes les gusta cocinar, y el mundo gourmet es lo suyo, es difícil llevar una alimentación en que yo me cocine todo y que sea todo muy producido, o sea, muchas preparaciones todos los días, cosas distintas. Quizá al corto plazo sirve, pero a largo plazo lo que me va a servir es hacerlo simple. Y para hacerlo simple es usar el alimento tal como viene muchas veces, no hacerle muchas transformaciones y hacerme una ensalada rica, con un aderezo rico. Hacerme una crema de verduras fácil en que yo lavo los vegetales, los cocino y los licúo, listo. Tener preparado muchas legumbres y combinar eso con verduras todos los días de distintas formas y listo. Pero si yo complico mucho mi sistema de alimentación, es difícil que lo mantenga en el tiempo, que lo sostenga en el tiempo. Incorporar batidos verdes, yo les recomiendo muchísimo los batidos que tienen frutas y hojas verdes. Por ejemplo, aquí les tengo una idea, que es un batido verde muy simple, y en una licuadora ustedes llevan un plátano, una naranja, media taza de frutillas, 2 tazas de espinacas por lo menos, un pedacito de jengibre si es que les gusta, y un vaso de agua. Y lo licúan y eso queda exquisito, ni se imaginan. Les da energía mucha porque la fruta aporta principalmente azúcar que se absorbe rápido y eso energiza. Y es muy antioxidante. La combinación de frutas con hojas verdes es antiinflamatoria, antioxidante, tiene todos los beneficios que hablamos antes. Y es una forma de comer más vegetales. Hay personas que no se van a dar el tiempo de comerse una naranja entera, pero quizás si yo la meto en un licuado con algunas frutillas, con hojas de kale, quizás con algunas semillas, va a ser diferente. Y como esto existen infinitas recetas de batidos verdes. Leches vegetales. Si estoy consumiendo lácteos hoy día, preguntarme si es realmente necesario. Bueno, no quiero entrar en detalle respecto a esto, pero los lácteos están asociados al desarrollo de muchas enfermedades, ni se imaginan, y ese es uno de los mitos más grandes de la alimentación. Y al contrario, cuando yo reemplazo las leches animales por leches vegetales, que puedo hacer en mi casa o puedo comprar las listas, bajan los índices de inflamación interna, las alergias, las intolerancias, los problemas hormonales, menstruales de las mujeres, incluso los problemas de fertilidad, porque las leches contienen muchas hormonas de las vacas, entre otras cosas. Y es tan simple hacer leche vegetal en la casa, esta es una receta muy sencilla, que es hacer leche de almendras, quizás ya las hacen, leche de distintos frutos secos, semillas, ustedes toman una taza de almendras activadas, es decir, hidratadas, las dejan remojando toda la noche, el agua de remojo la botan, y luego esas almendras las licúan con 4 tazas de agua aproximadamente. Y lo filtran si es que le quieren sacar esa pulpa. Y eso es una leche de almendras, así de fácil. Claramente, nutricionalmente, una leche de almendras no tiene los mismos nutrientes que la leche de vaca. Por eso es importante ir variando los tipos de leches. Por ejemplo, que yo voy a tomar, hay leche de almendras, pero también puedo tomar leche de avena, de arroz, de coco, de soya, de mijo, de un montón de alimentos. Y la variedad es lo que me va a aportar los nutrientes que necesito, no un único alimento. Mucha gente, claro, se toma el vaso de leche porque si aquí está el calcio todo el día, igual no es tan así, pero nos aseguramos, entre comillas, ese calcio, y cuando estoy comiendo una dieta variada es diferente, no hay ningún alimento que me aporte todo lo que yo necesito en el día, pero sí la suma de todos estos distintos alimentos. Y es entretenido, con esta leche se pueden hacer yogures, cremas, queso, postres, como cheesecake, como cualquier cosa realmente, hacemos flanes veganos, lo que se les ocurra. Reemplazar la proteína animal principalmente por legumbres. Si ya tienen el bichito de la carne, quizás debiera comer menos carne, ¿por qué debiéramos reemplazarlo? Por legumbres. Ni lo piensen, ese es el tipo de alimento, el grupo de alimentos. Las legumbres son los alimentos vegetales más altos en proteína por volumen. Y ni siquiera combinarlo con un poquito de arroz, ¿cierto? Esta idea de que hay que combinar legumbres con cereales. Hoy día sabemos que eso no es así. Si yo como cantidades mayores de legumbres, voy a cubrir mi proteína del día. Y a esto me refiero por lo menos 2 tazas de legumbres al día. No sé si alguien ya lo hace. Hay personas deportistas que necesitan mucho más incluso, hasta 4 tazas de legumbres al día. Y no les digo que se coman 4 tazas en una sopa, ¿cierto? Aunque igual rico, 4 tazas de porotos granados, pero yo creo que es poco práctico. Pero podemos hacer con las legumbres hummus, por ejemplo, podemos hacer hamburguesas de legumbres, podemos hacer hasta brownies, galletas, panes con legumbres, un montón de cosas.
Y si hay personas que sufren de intolerancia a las legumbres, que suele suceder, les cuento que en la medida en que ustedes incorporen más legumbres gradualmente, eso se va pasando porque nuestra microbiota va a empezar a desarrollar bacterias que puedan digerir legumbres. Entonces, lo que yo como va a formar nuevas bacterias. Si yo nunca como legumbre, como muy poquitas, no voy a tener bacterias que me ayuden a digerir legumbres. Entonces, empezar a comer un poco más de legumbres me va a permitir poder digerirlas mejor. Y eso pasa con todos los alimentos, con todos los vegetales que existen. Las bacterias buenas se alimentan de fibras vegetales. Es así de simple. Las bacterias buenas que nos ayudan se alimentan de fibras vegetales. Entonces, las fibras vegetales están presentes en alimentos vegetales. No en un alimento, en una gran variedad de ellos. Y las bacterias no buenas, entre comillas, se alimentan de azúcar, de harinas, de proteína animal, que se pudre en nuestro intestino, de productos procesados, etc. Les quería compartir que en mi Instagram hay muchas recetas, y hay una receta que hice hace poco de hamburguesas de betarraga y garbanzo, para que vean lo fácil que es, entren y hagan esta receta. Si es que tienen ganas de probar algo nuevo, probar algo distinto. Y así como esta, existen infinitas recetas que uno puede hacer con legumbres. De hamburguesas, de albóndigas, hacemos masas para pizzas con legumbres, ni se imaginan. O sea, las posibilidades son infinitas y son cosas que quedan muy ricas. Y uno se imagina legumbres, no sé por qué, eh, por lo menos aquí, en general, consideramos las legumbres como algo de segunda clase, ¿o no? Como ya, primero plato con carne, después las legumbres. O sea, si no tengo carne voy a comer legumbres. Siendo que son mucho, mucho más saludables. De la evidencia que existe hoy día, gran parte de los estudios que se hacen a través del consumo de legumbres y cómo eso beneficia a nuestra salud. Pero muchas personas, como se hinchan comiendo legumbres, creen que les hace mal. Y el tema es que hay que cambiar y modificar la microbiota, y eso se hace de forma gradual, comiendo a poquito un poco más. Y así como hay preparaciones con legumbres, está lleno infinitas preparaciones dulces. Podemos hacer postres veganos, cru y veganos, sin lácteos, sin huevos, sin azúcar, sin harina, pero utilizando frutas, verduras, semillas, frutos secos, y son exquisitos. La Lora ha probado varios porque ha venido a alguno de mis talleres y me ha venido también a ayudar a cocinar. Y sabe lo que estoy hablando. Y son preparaciones tan simples que uno no se la cree. Entonces, eso es algo maravilloso que hay en la alimentación basada en plantas, que cuando uno ya se mete en este mundo y dice, ya, voy a probar unos días, voy a ver cómo resulta, y empieza a buscar recetas, y te das cuenta que es muy rico, incluso a veces mucho más rico que lo que como habitualmente. Y más encima me hace bien, estoy consiguiendo dos objetivos al mismo tiempo, o sea, salud y placer, porque no debía de hacer uno o lo otro. Si yo voy a comer sano, me va a gustar ese alimento. Si me estoy sintiendo angustiada por comer así, ese no es mi estilo de alimentación. Seguro que no, pues estamos buscando el placer, el bienestar. Y hay de todo lo que se imaginen, versión más saludable. Todo lo que comemos podemos hacerlo un poco más saludable. Yo no les voy a decir 100% saludable porque eso es una decisión personal, pero todo puede ser un poco menos procesado, incluir ingredientes que sean un poco más naturales, menos ingredientes animales, más ingredientes vegetales. Estos alimentos confort, ¿cierto? Que nos dan esos momentos de placer, como las pizzas, puse ahí una pizza, o el helado. Podemos hacer helados caseros, o existen hoy día helados basados en plantas. La semana pasada hice un taller, hicimos una pizza 100% vegana, súper natural, súper saludable. Imagínense, la masa era hecha con garbanzo. Y tan rico que uno no se lo cree. Y también muy recomendable oír nuestro cuerpo, qué nos está diciendo cada momento. Esto no solamente es válido en la alimentación, sino todos los días, ¿cierto? En el autocuidado es importante saber que nuestro cuerpo nos está diciendo si estamos muy cansados, si tenemos algún dolor, si hay algo que me llena de energía, a diferencia de otros alimentos. Si tengo alguna molestia, hay que ponerle atención, porque eso es un aviso. Pero nos hacemos las tontas y los tontos tan fácil, siendo que nuestro cuerpo está ahí constantemente mandándonos información. Y sobre todo con la alimentación es importante. Si yo empiezo a incorporar nuevos alimentos, ver cómo mi cuerpo reacciona. Y eso es parte de vivir un poco más consciente, bajar un poco la máquina, observar, ¿cierto? Oír, interpretar las señales de nuestro organismo, porque es una máquina perfecta, el cuerpo sabe lo que necesitamos. Y en la medida en que lo vamos limpiando, lo vamos depurando y sanando, vamos a poder conectar
con esa sabiduría que todas tenemos, no solamente algunos afortunados. Hay que buscar el propio equilibrio, porque mi equilibrio va a ser distinto al tuyo y al de cada persona. Por lo tanto, esto no es algo genérico, ¿cierto? Mucha gente me dice, pero ¿cuánto hay que comer de cada cosa? Y depende, pues. Depende de tu capacidad digestiva, de tu gasto calórico, energético, de tus requerimientos según tu edad, etc. Es bueno aprender todos los días, no cerrarnos, porque a veces creemos que ya la sabemos todas y nos quedamos con ese conocimiento y nos limitamos a hacer cambios muchas veces. Y disfrutar el camino. Voy a repetir esto, comer sano es comer rico también. Si yo no estoy comiendo rico, no es una alimentación saludable. No tengo que resignarme y tampoco tengo que taparme las narices como para poder comer algo. Ahí mi cuerpo me está diciendo, esto no te lo comas, ¿cierto? Esto no es para ti. No importa, existen otras opciones. Si hay personas a las que no les gustan las algas, por ejemplo, no se coman las algas. O sea, ese es siempre es mi consejo. Si no te gusta comer manzanas, no comáis manzanas, existen 1.000.000 de otras frutas. Si no te gusta la espinaca, no importa, existen 1.000.000 de otras verduras, pero hay que comer vegetales, entonces hay que buscar alternativas y no quedarnos en los 3 o 4 tipos de alimentos que comemos todos los días, porque eso es muy limitado, independiente si estoy comiendo vegetales o productos animales. Y voy a cerrar con esta frase que me encanta, que dice, sin duda somos mucho más que lo que comemos, pero lo que comemos puede ayudarnos a ser mucho más que lo que somos. Y esto realmente es así. Y yo creo que hay que vivirlo, ¿cierto? Experimentarlo para poder confirmarlo. Quizás muchos de ustedes ya están en el camino de una alimentación más saludable, o quizás llevan mucho tiempo y pueden confirmar que es así como cambia nuestra perspectiva del mundo cuando uno come diferente. Es tan importante lo que comemos. Ayer, no sé si supieron, pero la Cámara de Diputadas y Diputados en nuestro país aprobó por primera vez el menú vegano dentro de los colegios y la JUNAD, dentro de los escolares. Y por primera vez yo escuché a un político que decía, si estás comiendo porquerías, vas a desarrollar un sistema inmunológico de porquería. Y yo de verdad aplaudí a esa mujer, encuentro impresionante que al fin se esté diciendo esto, porque somos en gran parte lo que comemos y tiene una relevancia total con nuestra forma de experimentar la vida, con la energía que tenemos para vivir todos los días, incluso cómo nos sentimos con las demás personas. Así que estos son nuestros próximos cursos, por si alguien quiere aprender más. Damos cursos de distintas preparaciones de alimentación y también de nutrición basada en plantas. Tenemos un curso este mes a fines de junio. Comienza, dura 3 semanas de colaciones saludables, un curso de alimentación y bienestar emocional y de almuerzos saludables de otoño. Estos son los próximos. Así que si están interesadas nos pueden seguir por Instagram Chirimoy Alegre o en este sitio chirimoyalegre.cl encuentran la información. Y muchas gracias por escucharme. No sé si existen ahora, si hay preguntas.